Amigas y amigos, bienvenidos a su programa aquí en Onda Digital Televisión. Estamos en línea Perú y ya terminando el presente año. Por cierto, hoy vamos a hacer un recuento de todo lo bueno, lo malo y lo que nos desagradó, lo feo también de este 2018 que ya está prácticamente en sus últimas horas. Se han presentado muchos acontecimientos en el ámbito político, deportivo, en el tema de la seguridad ciudadana, temas pendientes, por cierto, que van a ser materia de un recuento en el transcurso de los próximos minutos. Pero antes estamos ya aquí con el doctor Modesto Montoya, porque él tiene hoy un invitado especial. Doctor, muy buenos días, bienvenido a Onda Digital Televisión. Estamos en línea Perú y también, por cierto, para Canal 10 de televisión, de telecable en toda la región Junín. Bienvenido. En la incontrastable. Así es. ¿Qué tal, doctor? Bien, doctor, y acá terminando el año, un epílogo realmente muy significativo con noticias de todo índole, pero usted tiene algo particular que hoy presentarnos en el programa. Sí, bueno, tenemos un invitado especialísimo, se trata del paleontólogo Rodolfo Salas, gran amigo de hace mucho tiempo, que lo conocí pues en la Facultad de Biología de San Marcos, interesadísimo en comprender qué vida hubo acá en nuestro suelo hace millones de años. Él es paleontólogo y pues se ha hecho muy famoso, tiene muchas investigaciones, publicaciones, especialmente con colaboración francesa. Se doctoró en Francia como doctor en paleontología, actualmente está en la Universidad Cayetano Heredia con este programa que está repatriando por un tiempito nomás, le dan unos 2-3 años de sueldos especiales. Esperemos pues que el Estado le dé un sitio en la Universidad de San Marcos para que se instale completamente, si no vamos a estar nuevamente hablando de fuga de talentos. Bueno, seguramente habrá mucho que conocer, mucho que informarnos. La vida se originó en la Tierra, vino desde el espacio exterior, de quién sabe de dónde. Todos esos detalles seguramente serán materia de la conversación. Efectivamente. Muy bien, le agradecemos al doctor Modesto Montoya, estará con ustedes en breves momentos con su invitado para conocer estos aspectos de la evolución en esta parte del mundo. Regresamos entonces con el doctor Modesto Montoya y próximamente, luego de ello, estaremos haciendo el recuento de lo que fue el año 2018. Regresamos. Gracias, amigo, por estar con nosotros en un nuevo encuentro con la ciencia. En esta oportunidad vamos a hablar de la vida en el Perú hace millones de años. Porque estamos con un invitado especial. Se trata de Rodolfo Salas, doctor en paleontología en París, en Francia, en la Universidad de Montpellier. Buena ciudad, buen clima. Sí. Y ha regresado aquí seguramente sufriendo con el clima nuestro, pero muy interesado en seguir investigando los temas peruanos. Está en la Universidad Peruana Cayetano Heredia con una beca, con un sistema de repatriación por 3 años. Sí, por 3 años. Es el programa Magnet de CONCITEC y Fondesit. Y esperemos pues que el Estado abra, nos quejamos siempre, puestos en la universidad estatal, porque hace 40 años tenemos el mismo número de profesores nombrados. No sé por qué razón, aparentemente el Estado ha decidido abandonar la universidad estatal, no lo sé. Ojalá cambie y puedas postular a un puesto de nombrado en tu universidad. Bueno, a mí me encanta la idea de estar en el Perú y de poder seguir haciendo investigación en la institución que sea la mejor, en la que podamos desarrollar la paleontología, que ha sido pues el objetivo de nuestra vida en realidad, ¿no? Hacer que la paleontología en el Perú sea una ciencia fuerte, que hay un potencial increíble en todas las regiones del país. En la costa, en los desiertos costeros, hay esqueletos de ballenas, delfines, toda la historia del mar de los últimos 40 millones de años está en los desiertos de la costa del Perú. La historia de los Andes, por ejemplo en Espinar, en las cuevas andinas, en los Andes centrales, o la historia de la Amazonía está en muchos lugares cerca de Iquitos, en el Arco de Fitzcarral o en Madre de Dios. Hay una riqueza paleontológica increíble, ¿no? Y fósiles que como nadie ha estudiado en la historia del país, son únicos, son nuevas especies, cuentan cómo se desarrolló, por ejemplo, el ecosistema amazónico o el sistema de Humboldt, y bueno, eso es algo pues fantástico para cualquier investigador, ¿no? Estar en el Perú es un placer realmente. Efectivamente, mira, como te dije la vez pasada, a mí me formó como científico mi abuelo, José, cuando yo tenía de 8 a 11 años, en Salpo, Otusco La Libertad, a 4.000 metros sobre el nivel del mar, y de allí se ve el mar, imagínense.
Y lo que él me decía, tú tienes que conocer la naturaleza, tú tienes que ir. Me hizo pastor todos los domingos de ovejas para estudiar la naturaleza. Y encontraba en esas alturas restos que parecían de conchitas, de Sí, cosas marinas. Y abuelito, digo, ¿y esto? Dijo, antes esto era el fondo del mar. Yo pensé que mi abuelo había perdido la razón, ¿no? Le digo, debe ser que alguno ha venido a comer acá. No. Esto ha sido el fondo del mar. Entonces, explícame eso. ¿Cómo es posible que a 4000 metros tengamos restos de fondo de mar? Bueno, es que nuestra geografía ha sido muy dinámica en los últimos millones de años. Y los Andes no existían, por ejemplo, hace 100 millones de años. Recién O sea, empiezan. 100 millones, todo era plano por acá. Sí, esta zona de Otusco, muchas zonas en los Andes, por ejemplo la zona de Antamina o en los Andes del Cusco, estaban al nivel del mar. Todo eso, toda esa zona. Y muchos de los moluscos que ahora se encuentran, estos invertebrados, amonites, en todos los Andes, a más de 4000 metros, vivían hace 100 millones de años en el mar. Imagínense, en más o menos 100 millones de años, ahora están a 4000 metros de altitud. 4000 metros. Y si te hago la pregunta, muy simple para mí, ¿cuál es lo más antiguo que se ha encontrado en tus investigaciones? Bueno, yo trabajo principalmente no en épocas muy antiguas, pero sé que en el Perú se han encontrado fósiles muy antiguos, ¿no? De más o menos 300, 400 millones de años. Más antiguas que esas no tengo registro. ¿En qué parte están los más antiguos? En los Andes sobre todo. En los Andes, ¿no es Sí, cierto? en la región andina y en las montañas que ya se acercan hacia la Amazonía hay rocas muy antiguas. Luego también, por ejemplo, en Paracas hay un sitio famoso donde hay un bosque petrificado con troncos de árboles en posición de vida y otros caídos. Es en la playa La Mina, que es un sitio bastante conocido. Ese lugar es fantástico, es del Carbonífero, son restos vegetales principalmente del periodo Carbonífero, más o menos unos 300 millones de años aproximadamente. Escuché bastante sobre tus descubrimientos acá nada más cerca de Ancón, ¿no? ¿Qué fue Bueno, ese fue uno de los descubrimientos primeros que hice. ¿Qué fue eso? En realidad, en el año 90 y tantos, 95, si no me equivoco, aparecieron unos restos de unos huesos mientras limpiaban la carretera, las personas que se encargaban de limpiar la carretera, porque en este lugar se cae la arena de las dunas, ahí en la zona de Ancón, de Pasamayo, exactamente en Pasamayo. Encontraron unos huesos grandes y nadie sabía de qué eran. Entonces, bueno, salieron en televisión, salieron en muchos lugares, en el periódico incluso, y todavía no se sabía a qué animal pertenecía. ¿Y tú tomaste tu auto? Entonces, yo me contacté con un amigo que tenía un auto y le dije, mira, ha aparecido esto, es increíble, vamos a ver qué cosa es. Entonces yo tomé mi sombrero, ya iba al campo, me encantaba la paleontología, todavía no era paleontólogo, pero ya empecé a trabajar con Christian de Muysson, con este paleontólogo francés que después fue mi mentor y que vivía en Perú. Y entonces fui a este lugar, a Pasamayo, y habían pues, no sé, como 10 carros de prensa, todos esperando saber qué cosa era este resto este resto fósil. Entonces ni bien llegué, bueno, subí y vi los restos y era un esqueleto parcial, no estaba completo, de un mastodonte. Un mastodonte. Y nadie creía que era realmente un mastodonte. Decían, ¿qué hace un mastodonte? Una especie de elefante acá paseando por Ancón. Sí, lo mejor preservado era la mandíbula. El resto del esqueleto estaba un poco dañado porque también lo habían ya manipulado. Las personas que lo encontraron, bueno, no sabían de qué se trataba y lo habían levantado. Al levantarlo se habían fracturado. O sea, tú me estás muchísimo. sugiriendo que por lo que es Ancón había mucha selva, mucha vegetación y animales grandotes. En realidad no. En realidad lo que pienso es que, como en África, los elefantes van a morir a los desiertos. ¿Ya? Y los valles costeros están separados por áreas desérticas y en estas áreas desérticas a veces hay lomas. O sea que de repente de Lima o de los valles próximos, sí. Se separaron de eso. Sí, estos animales se separaron y de repente no encontraron vegetación o fueron a morir al desierto.
el paisaje de la costa ya era parecido al actual. Más o menos calculamos que ese fósil tenía unos 14.000 años de antigüedad. No era muy antiguo. Y actualmente el fósil está en el Museo de Historia Natural, en la colección que tenemos en el Museo de Historia Natural de la Universidad de San Marcos, que es la colección más importante de fósiles de vertebrados de todo el país. Tenemos más de 6.000 especímenes. ¿Es en Arenales? En la avenida de Arenales, en la cuadra 12. Es un museo muy bonito donde los principales visitantes son los niños. A los niños les encanta llevar a sus padres a este museo. Dicho sea de paso, no debes tú conocer la historia, ¿no? Esta parte del museo y todo el hospital Rebagliati fue un terreno que estaba destinado para ser de la Universidad de San Marcos. Así es. Pero que como los sanmarquinos son muy bulleros y no querían que haya así manifestaciones en el centro de Lima, los mandaron lejos. En fin. Sí. Bueno, pero por otro lado, ¿y cuál es tu más reciente descubrimiento? Esto fue uno de los más antiguos. Sí, este es de los más antiguos. Pero recientemente hemos estado trabajando con el programa Magnet de la Universidad Cayetano, hemos estado y colaboración con el Museo de Historia Natural de Lima, hemos estado trabajando en la Amazonía, con un proyecto de National Geographic. Hemos estado trabajando durante 3 meses, por ejemplo, durante 3 semanas en febrero, en la zona del río Napo. Y ahí hemos descubierto restos de cocodrilos antiguos y de delfines. Los cocodrilos, como el cocodrilo gigante Purusaurus, encontramos un cráneo de un Purusaurus. ¿Gigante qué significa? Bueno, este cocodrilo llegaba a medir hasta 11 metros de longitud. 11 metros. Y además encontramos fósiles de delfines, pero no delfines emparentados con el delfín de río actual de la Amazonía, el delfín rosado, sino delfines emparentados con el delfín del río de la India. Caray. Sí, el platanista de la India. Y esto es algo increíble, ¿no? O sea, las conexiones, cuando uno va un poco hacia atrás en el tiempo, se da cuenta pues que las cosas en el pasado eran totalmente distintas a las actuales. Eso es, o sea, en cierta manera hay mucha comunicación en todos los, digamos, los signos de vida del planeta. Sí, bueno, en el pasado estas especies que ahora están restringidas a los ríos de la India, en el pasado vivían en el mar, en zonas costeras, e invadieron, por ejemplo, el sistema fluvial amazónico hace millones de años, hace 20 millones de años, y también invadieron los ríos de la India, el río Ganges, en esta región, también a partir de ancestros marinos, que luego se convirtieron en especies de agua dulce. En cierta manera, tu trabajo, tu investigación, es la historia de la vida en la Tierra y sería, no sé si existe, una especie de historia rápida que cómo va cambiando la vida en 2 millones de años. Sí, en realidad esa es un poco la idea, ¿no? De reconstruir la historia evolutiva de algunas especies, de algunos grupos de vertebrados, en mi caso, por ejemplo, cocodrilos y cetáceos. Recientemente un poco más estudiando cetáceos, pero principalmente mi especialidad es la de estudiar la evolución de los cocodrilos. Y el Perú es una zona privilegiada para estudiar cocodrilos porque siempre ha estado en zonas tropicales y los cocodrilos son animales que han vivido en hábitats siempre con temperaturas relativamente altas. Y los cocodrilos vivos son peligrosos, ¿no? Bueno, son peligrosos, pero en el pasado no se imagina todas las especies que había, ¿no? Aparte en la costa, por ejemplo, en la zona de Sacaco y Ocucaje se han encontrado especies de cocodrilos de rostro largo, también emparentados con cocodrilos que ahora solo viven en la India. Eso es extraordinario, ¿no? Algún maligno dijo que si quisiéramos que la Tierra sobreviva en lo que respecta a la vida, hay que liquidar al hombre, porque somos destructores. Bueno, es cierto que nuestra especie pues ya ha rebasado totalmente cualquier cualquier caso de otras especies en el pasado y está transformando radicalmente el paisaje y los ecosistemas. Un paraíso para los limeños, lo hemos hablado antes, es el Salto del Fraile, esas capas que se ve cuando uno baja. Cuéntanos un poco para invitar a nuestros amigos. Nosotros vamos de vez en cuando a nuestro centro de preparación para la ciencia y tecnología, tenemos un curso de ciencia para niños y vamos a visitar y es extraordinario lo que uno puede aprender allí, ¿no? Así es. Esta zona del Salto del Fraile tiene rocas de la era mesozoica, de la era de los dinosaurios. Pero estas rocas son de origen marino. O sea, todas estas capas que se observan en el Salto del Fraile, en la herradura, se han acumulado en una zona costera, cerca a la costa, relativamente cerca a la costa, hace más de 100 millones de años.
Estos son sedimentos que se han acumulado en el fondo, Capitas así, capas, capa tras capa, y han atrapado también algunos animales que vivían en esa época. En esa época habían amonites, que son estos caracoles, cefalópodos, parientes de los pulpos y los calamares, que eran comunes en la era de los dinosaurios. ¿no? Y uno encuentra fósiles chiquitos. ¿Sí? Sí, son pequeños, algunos un poco más grandes, y se han estudiado bastante. Ahí la Pero- gran paleontóloga, tu colega de la Universidad Ricardo Palma. Sí, la doctora Vera Aleman ha estudiado estos amonites, y también recientemente un colega amigo del Departamento de Paleontología de Vertebrados descubrió restos de un plesiosaurio en el Morro Solar, ahí en estas capas. Es increíble, recientemente presentó este hallazgo en el segundo simposio internacional de paleontología del Perú. Fue ahora en noviembre, y los restos indican que es un animal más o menos de unos 4 o 5 metros de largo que existe. Los reptiles marinos tipo plesiosaurios eran animales totalmente acuáticos, que tenían cuellos largos y una cabeza pequeña, y sus patas estaban modificadas en aletas. Se han encontrado algunas vértebras, un húmero o fémur, eso es un poco debatible, pero es interesante. Imagínense, aquí nomás Sí, claro, un paraíso para la gente, Sí, los sí. chicos. O sea, es un libro abierto, ¿no? Vayan, amigos, vayan. Sí, el Morro Solar y toda esta zona Te cuentan vamos a una invitar historia para muy que nos interesante. guíes ahí. Nosotros Ah, vamos. con mucho gusto, con mucho gusto. Bueno, ahora vamos a hablar de un tema menos agradable, porque la vez pasada te hicimos una entrevista y la gente, pues la gran mayoría de la gente es un poquito crédula y no cree en la ciencia dura, más bien en cosas que le llamo creencias, pero en fin, se trata del llamado que haces tú para firmar una petición para que no se apruebe una ley, pues un proyecto de ley que declararía de importancia, de interés científico e histórico unas momias supuestamente alienígenas. Bueno, en la ciencia, amigos, en la ciencia, si uno hace un gran descubrimiento, va a una revista científica especializada y esta publica si encuentra que tu trabajo es sólido, verificable, comprobable, serio. Y bueno, supongo que estas personas, que me parecen bastante entusiastas, digamos, han puesto los descubrimientos de la momia alienígena tridáctila le llaman, en alguna revista científica, supongo, ¿no? ¿Tú conoces al respecto? Bueno, en realidad no. Todo lo que... esta historia empieza ya hace un año, y estuvieron presentando inicialmente de manera un poco dispersa estos restos, unas manos por aquí, unas manos con 3 dedos, unas manos grandes, por otro lado una momia que tenía una cobertura blanca y con 3 dedos también, después unas momias pequeñitas, y al final... Eran unos grandes investigadores. Sí, dicen que estas momias las encontraron en Nazca, pero no se sabe dónde, no se sabe quién las encontró. Según el Ministerio de Cultura tampoco habían permisos para estos trabajos, y lo más grave es que se presentan como si fueran alienígenas, como si fueran de otro planeta, como si fueran humanoides, y no existe ninguna evidencia en estos restos de que sean reales. Se Ojo. nota claramente que han sido modificadas y que están compuestas de huesos humanos y de huesos de animales. O sea, Ojo, amigos, para los que quieren comprender con seriedad las cosas. Los científicos se entusiasman, podríamos decir incluso se excitan, cuando hay la posibilidad de encontrar restos de vida extraterrestre acá en la Tierra. Le muestran gran interés y si es posible pueden que sea candidato a premio Nobel si encuentran un resto de un ser como nosotros. $1 millón si es que su descubrimiento es real. Los científicos no se oponen a la investigación siempre y cuando ésta sea verificable. O sea, si yo he descubierto una momia de un ser extraterrestre, gran suerte la mía, Rodolfo seguro también, muéstramela, ponla en un congreso científico, preséntala en una revista y si la aceptan vas a ser muy bien considerado en el mundo. Pero si es que tú
nos afirmas, no nos muestras las cosas que tú dices haber descubierto, un poco que estás acudiendo a nuestra confianza, a nuestra fe, y eso podría ser, no sé si es posible, que haya una ley más bien que diga una ley contra el fraude, que es engañar a la gente, es mentir. No sé si en este caso podemos decir de eso, pero se puede verificar de las radiografías que ellos presentan, los expertos pueden comprobar que esa radiografía ha sido manipulada. Así es. Mire, estos restos, si yo tuviera la oportunidad de toparme con el resto de una momia o de un ser alienígena en la Tierra, eso sería lo más increíble que un científico pudiera estudiar. Sería el mejor científico Sería peruano que fantástico tendríamos. poder estudiar algo así. Y seguramente, probablemente, usted lo debe saber mejor que yo, existe vida en otro planeta. Hay la probabilidad de que exista existe, vida ¿no? en otros planetas. Se sabe eso, que hay probablemente, dicen los expertos, 8 planetas similares al nuestro con vida, pero no similar a la nuestra, tampoco con... Si hay un ser alienígena, no se parece a nosotros, exacto, ¿no? Puede ser probablemente no. totalmente diferente, no tiene por qué tener dedos, ojos. En fin, esas son cosas que nos dicen los científicos, pero en fin. Sí, y bueno, entonces uno estaría encantado de estudiar Claro. unos restos como estos. Fantástico. Sin embargo, estos restos que han presentado como si fueran, dicen, humanoides o alienígenas, no tienen nada de extraterrestres, absolutamente nada. Como yo soy paleontólogo y estudio huesos, esa es mi especialidad, la anatomía de diferentes tipos de animales, puedo reconocer los huesos que están dentro de estos cuerpos, porque estas personas que han presentado estos restos como si fueran alienígenas han mostrado radiografías, han mostrado tomografías y fotos. A partir de estas imágenes, como un médico, Claro, como un la detective, analizas las imágenes y entonces llegas a alguna conclusión de qué es lo que estás viendo. En el caso de la momia María, que tiene solo 3 dedos, es una momia típica nazca, con deformación cultural craneana, pero que tiene solamente 3 dedos. Eso es lo único que difiere el esqueleto de esa momia con el esqueleto de un ser humano normal. Dicho sea de paso, entre los seres humanos hay también, ojo, hay mutaciones, pueden haber Sí. seres humanos con 3 dedos, incluso. Pero en general son de con más 3, dedos, claro. se producen más dedos. Ahí dicen en la selva peruana hay seres vivos que tienen 3 dedos en el pie, le llaman pies de gallo, ¿no? Ujú. Pero esos son humanos. Sí, pero en este caso los huesos son totalmente normales, los de los pies y las manos, solamente que faltan el primer dedo y el último dedo, en el pie y la mano. Está clarísimo. Muy Además, están cortada la piel en las palmas de las manos y entonces eso da la sensación de que los dedos sean mucho más largos. Iguales en los pies. Entonces, ahí no hay nada de extraordinario en esa momia, absolutamente nada. Es simplemente una momia nazca en posición fetal con el cráneo deformado y a la cual le han quitado un dedo, los dedos externos de las manos y de los pies. Muy bien. Respecto a las manos que han presentado, también son unas manos sueltas, unas manos grandes. Estas manos también han sido armadas con huesos humanos, pero ahí hay huesos de niños y huesos de adultos. Bueno, Pero entonces, igual, en el caso de las momias pequeñas, están hechas con cráneos de animales. Hay una coincidencia perfecta, por ejemplo, en el cráneo de la momia Josefina con un cráneo de una alpaca, de un camélido. Cuando hacen dataciones de estos restos, salen que tienen más de 1000 años. Es porque son arqueológicos. Claro. Entonces hay total consistencia en los datos respecto a su antigüedad. clarísimo. Bueno, Es en clarísimo. todo caso, se ha presentado un proyecto de ley para mostrar eso Sí, pues como sí. interés, y Rodolfo Salas está protestando contra ello y convoca pues a la gente que firme una... Sí, es una petición Una que hemos petición. hecho en internet, en una página que se llama change.org, o sea, Change. change.org. Es Alcemos la voz contra la pseudociencia, así se llama la petición, y está en contra de la aprobación del proyecto de ley que quiere declarar de interés para la investigación y de interés histórico. Bueno, y pero dicho sea de científico. paso, si lo declaran interés van a encontrar que es un fraude. Creo yo, supongo. Así es, pero además no se pueden observar directamente, están escondidas en algún lugar, no se sabe dónde.
Ok, amigos, gracias Rodolfo, nos están haciendo señas allá, Ya. media opción. Podríamos seguir hablando. Sí. Aprovecho para invitarlos al Encuentro Científico Internacional 2019 de verano. El 2 de enero empieza en el Teatro La Uni y el 3 y 4 en la Universidad Ricardo Palma. Ahí se va a presentar muchos trabajos y es que los amigos de los alienígenas tienen su momia. Bienvenidos ahí, los esperamos para que nos presenten sus restos, sus descubrimientos y pueda ser analizado por los científicos. Con nosotros, amigos, será hasta un próximo encuentro con la ciencia. Chao.